Hola, mi nombre es Hernán Navas y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Informática Biomédica. En este podcast hablamos de tecnologías de la información y comunicación, comúnmente llamadas TICs, aplicadas específicamente al ámbito de la salud. No divagamos con conceptos complejos, hacemos fácil lo que suele ser difícil. En este podcast vamos a hablar de los vocabularios controlados. Vamos a comprender la importancia de estos vocabularios en el almacenamiento y la búsqueda de información. Empecemos con un ejemplo. Escribimos un tweet, escribimos una publicación de Facebook, escribimos un mensaje en un foro. Pasa el tiempo, posteamos muchísimas veces más, escribimos muchísimos más tweets, posteamos mucho más en Facebook. ¿Cómo hacemos para recuperar aquello que escribimos hace varios años atrás? Una de las opciones sería encontrar ese texto a partir de alguna de las palabras escritas en su contenido. Pero puede ser que recuperemos muchísima más información y muchísimos otros posteos y tweets que el que estamos buscando. Con lo cual, encontrar ese posteo o ese tweet nos va a llevar muchísimo más tiempo, porque vamos a recuperar muchísima más información de la que nosotros estamos necesitando y vamos a tener que analizar todo lo encontrado para detectar aquel mensaje que escribimos hace años atrás. También podría suceder que no encontremos ese posteo que hicimos porque la palabra que nosotros colocamos para buscar es próximo. Y en la publicación decía próximamente. Ahora pensemos en este ejemplo. Tenemos el mismo posteo en cualquiera de las redes sociales, pero le agregamos un hashtag, le agregamos una etiqueta, que esa etiqueta representa el contenido de lo que está escrito. ¿Ustedes qué creen? Va a ser mucho más fácil de recuperar a partir de esa etiqueta o a partir de ese hashtag que lo que estábamos planteando recién, a partir de alguna de las palabras del texto, por esto que decíamos de próximo o de próximamente. En este caso, a partir de esa etiqueta o hashtag, vamos a poder recuperar todas las publicaciones que hicimos referidas con ese tema, porque siempre utilizamos para ese tema esa misma etiqueta o hashtag. Entonces, la recuperación de información es muchísimo más efectiva a partir del uso de estas etiquetas. Repasemos el proceso de indexación. El proceso de indexación, dijimos, lo que nos permite es describir el contenido de un documento a partir de un índice, pero podemos suponer y podemos imaginar que el índice son esas palabras clave, son esos hashtags que escribimos en nuestra publicación de Twitter, por ejemplo. Entonces, vamos a poder recuperar ese documento, en este caso, esa publicación en Twitter, a partir de un índice, o sea, a partir de las palabras claves que nosotros utilizamos para definir ese contenido. El índice es una lista de palabras o frases, en realidad, que nos van a permitir ubicar un tema en el interior de un libro o de una publicación o de una base de datos. Sigamos con el ejemplo de las redes sociales. Escribimos nuestro comentario, escribimos nuestra publicación y le agregamos a nuestro gusto los hashtags correspondientes. De alguna manera, pensémoslo abiertamente, indexamos esa publicación que nosotros acabamos de hacer. Ahora, ¿qué sucede? Cualquiera de nosotros, en cualquier publicación que haga en Twitter, puede usar cualquier hashtag. No hay una limitación para ese hashtag. Entonces, si nosotros después quisiéramos recuperar todas las publicaciones relacionadas con un determinado tema, tendríamos que empezar a jugar con diferentes hashtags a ver con cuál de todos
o con todos, cómo hacemos para recuperar realmente la información que queremos. ¿Por qué? Porque cada autor, cuando escribió el tweet, pudo colocar el hashtag libremente. Esa es una opción. De esa manera, pensémoslo de vuelta abiertamente, a cada publicación de Twitter le van a corresponder un conjunto de palabras claves. Y todo ese conjunto de palabras claves serían el índice para buscar publicaciones en Twitter. Si nosotros tuviéramos una lista de palabras claves más acotada, nosotros podríamos recuperar mejor la información, porque al escribir un hashtag ya no dependería de nuestra creatividad la etiqueta que vamos a usar o la palabra clave que vamos a usar, sino que deberíamos usarla de la lista de palabras o de términos disponibles, con lo cual cualquier persona que va a escribir sobre el mismo tema que estamos escribiendo nosotros va a elegir precisamente la misma etiqueta o el mismo hashtag, con lo cual recuperar todas las publicaciones relacionadas con un determinado tema sería muchísimo más sencillo. Bueno, esto es lo mismo que pasa en una biblioteca, por ejemplo. Cuando se reciben los libros y se van a almacenar esos libros, los libros son etiquetados, son analizados. Para eso el proceso de indexación lo que requiere es que ese libro se lea, los libros se leen, se le asignan palabras claves para que después sea más fácil la recuperación. Para que después nosotros, cuando busquemos los libros de historia, por ejemplo, para pensar en una palabra clave simple, podamos recuperar todos los libros de historia y no que diga historia o además cualquier otro sinónimo de la palabra, que nosotros tengamos que empezar a buscar estas diferentes etiquetas para encontrar un solo tema. Si nosotros definimos que todos los libros de historia van a estar etiquetados bajo el término historia, va a ser mucho más fácil para recuperar esa información. Lo mismo pasa en los sistemas de información. Imaginemos la historia clínica electrónica. Imaginen que están escribiendo la evolución de un paciente. Ustedes escriben sobre el motivo de consulta del paciente, pero además hacen un comentario sobre cómo está controlada su diabetes, cómo está controlada la hipertensión, que le van a pedir una radiografía por además una torcedura que tuvo en el tobillo, o que le van a pedir un control con un dermatólogo por una lesión que encuentran en el pie y no saben si está o no relacionada con la diabetes, y ustedes ponen guardar en esa evolución. Esa evolución es un conjunto de datos que en realidad tienen mucha información en su interior, pero si nosotros a esa publicación que ustedes están haciendo en la historia clínica, a esa evolución que ustedes escribieron en la historia clínica, si no le asignamos ninguna palabra clave, no va a ser fácil poder recuperarla. No la vamos a poder encontrar. Vamos a estar de nuevo en el primer ejemplo, donde si buscamos por próximo y escribimos próximamente, o viceversa, no vamos a poder encontrar la evolución. Por eso, la importancia de las etiquetas o los hashtags o estas palabras claves, que me van a permitir a mí recuperar información clasificada. Y este punto de partir de una lista validada de términos, de este índice ya preestablecido de términos, facilita mucho la tarea, porque no va a haber variabilidad entre las personas que indexan si todos utilizamos la misma lista de términos para indexar o para etiquetar información. Un detalle sobre este proceso de indexación o de catalogación o de indización, que vendría a ser exactamente lo mismo, que ya comentamos previamente, es que se puede realizar de manera manual o de manera automática. Esto que venimos comentando hasta ahora, de escribir una publicación en una red social o escribir una evolución en la historia clínica y asociarla con alguna etiqueta o con algún hashtag, sería el proceso manual. Las arañas de Google que recorren la web analizando e indexando páginas web sería el proceso automático. Entonces lo que nos preguntamos ahora es, ese índice
del que estamos hablando, de esas palabras, de esos términos controlados, estandarizados, normalizados. Ese índice es un diccionario, entonces. ¿Será así? Si fuera solamente un listado de términos con su descripción, con su definición, sí sería un diccionario. Pero en este caso, de lo que estamos hablando, de estos índices que se utilizan para indexar documentos, en realidad son un poquito más. Son algo que va un poco más allá de lo que nosotros conocemos como diccionario. Estos índices son tesauros. Son tesauros porque tienen características adicionales a las de un diccionario. Por supuesto que tienen la definición de los términos para facilitar la selección de los términos por parte del usuario. Cada término tiene que tener una descripción para que la persona que lo va a utilizar sepa a qué se refiere ese término. Pero en realidad tiene algunas otras características que un diccionario no tiene. Porque además de tener la definición de los términos, suele tener un listado de sinónimos. Como existe un listado de sinónimos, existe un listado de términos preferidos, que serán los términos que en realidad uno tiene que usar al momento de indexar un documento, por ejemplo. Pero tiene una característica adicional que es imprescindible: que existe una jerarquía o una relación entre los términos. Los términos no están sueltos. Si nosotros miramos un diccionario, vamos a ver que la lista de palabras, que además son palabras y no términos, ahora vemos la diferencia, irá de la A a la Z. En cambio, en un tesauro va a existir una relación jerárquica entre los términos donde no van a estar todos al mismo nivel. ¿Y qué significa esto de que no están al mismo nivel? Volvemos al diccionario. Cuando tomamos un diccionario vamos a ver que las palabras van de la A a la Z y no hay ninguna palabra que dependa de otra. Vamos a ver que todas tienen el orden alfabético y todas están dentro de la misma línea, como si fuera también la guía telefónica. En cambio, en un tesauro existe una relación jerárquica donde habrá términos que son más específicos que otros que serán más genéricos. Por ejemplo, un término genérico puede ser desastre natural, del cual dependerá un término más específico que podría ser terremoto. Entonces, si entendemos que hay términos más generales y hay términos más específicos, el término más específico es hijo de ese término padre que es más general. A esto tradicionalmente se lo llama estructura de árbol, donde la ramificación que tiene el árbol nos va demostrando que van existiendo de las palabras más importantes, de los términos más importantes y troncales y generales, términos más pequeños y más específicos que se pueden a su vez seguir especificando y serán entonces hijos de padres genéricos, pero a su vez serán padres de hijos más específicos. Y a su vez sus hijos se podrán seguir ramificando y sus hijos se podrán seguir ramificando, y de esta manera se conforma la estructura de árbol, donde el tronco sería el término más genérico que existe en todo ese tesauro, del cual se van desprendiendo términos cada vez más específicos, cada vez más puntuales. Insisto, el término genérico es desastre natural, el término específico sería terremoto,
Y si uno pudiera seguir subdividiendo terremoto en diferentes tipos de terremoto, los diferentes tipos de terremoto serían más específicos que terremoto, que a su vez terremoto es más específico que desastre natural. Entonces, los diferentes tipos de terremoto serían hijos de terremoto y terremoto sería hijo de desastre natural. De esta manera se organizan los tesauros, con esta relación de padre a hijo, donde el padre siempre va a ser más genérico, siempre va a ser más abarcativo, porque un mismo padre va a tener múltiples hijos. Cada hijo va a ser siempre más específico que el padre. Pero que se entienda esto, ese hijo, a su vez, que es más específico que su padre, a su vez puede tener otros hijos que serán más específicos que él. Por eso la relación es de padres a hijos y se sigue hasta la última hoja o hasta la última rama de ese árbol, que será el término más específico para toda esa rama troncal. Pero insisto, los términos se organizan de más generales a más específicos. Pensemos en la medicina. La medicina podría ser nuestro término más troncal y más genérico. De ahí podríamos definir las primeras especialidades o los primeros grandes grupos de especialidades y podríamos decir clínica médica, podríamos decir cirugía, podríamos decir traumatología. Entonces el padre es medicina y los hijos son clínica médica, traumatología y cirugía. Pero a su vez clínica médica puede tener especialidades y podemos decir endocrinología, diabetología. Son hijos más específicos que el padre. Entonces, diabetología, endocrinología dependerán de clínica médica, serán hijos de clínica médica, siendo clínica médica a su vez hijo de medicina. Lo mismo podemos pensar en traumatología y en cirugía. En traumatología podemos tener traumatología de miembro superior, traumatología de miembro inferior, pero a su vez podemos tener en traumatología de miembro superior, por ejemplo, el especialista en mano. Entonces, la especialidad mano va a ser hija de traumatología de miembro superior, que a su vez es hijo de traumatología, que a su vez es hijo de medicina. De esta manera se conforma el árbol, de términos genéricos a términos específicos. Insisto, el padre es genérico, porque los hijos van a ir especificando, van a ir ramificando ese concepto genérico en otros conceptos más específicos. Volviendo a lo que decíamos al principio de las palabras del diccionario que se encuentran todas al mismo nivel, en este caso la especialidad de mano no estaría al mismo nivel que la especialidad de clínica médica o de traumatología, ni siquiera que del término medicina. Si miráramos este tesauro, encontraríamos que la primera palabra es medicina, de la cual se desprenden ramas, como dijimos, clínica médica, cirugía, traumatología. Si entramos a traumatología, veremos que se desprenden ramas, miembro superior, miembro inferior. De cada una de esas ramas podrían depender otras ramas. Como dijimos, en traumatología de miembro superior podríamos encontrar mano, podríamos encontrar hombro, podríamos encontrar codo. Y de esa manera se establece esta estructura de árbol, diferente a lo que nosotros entendemos como diccionario. Por eso son tesauros y no diccionarios, porque tienen más características que un diccionario. ¿Y por qué decimos que el tesauro tiene términos y el diccionario tiene palabras? Porque los términos representan ideas, y las ideas pueden estar compuestas por más de una palabra. Dentro de un tesauro, un término puede ser historia clínica electrónica. Claramente es un término con 3 palabras. Los términos de un tesauro se van a dividir entonces en descriptores o no descriptores. Un descriptor es una palabra o un conjunto de palabras
que representa una única idea que va a ser utilizado para indexar un documento. Por ejemplo, como decíamos, historia clínica electrónica. Los no descriptores son términos que no fueron aceptados. Al elegir un término como descriptor, estamos definiendo otros como no descriptores. Si nosotros elegimos como descriptor historia clínica electrónica, por ejemplo, registro médico electrónico va a ser un no descriptor porque va a ser un término no aceptado. Porque esta es la importancia del tesauro. Existe un término para representar una idea, pero no existe más de un término para representar una idea. El tesauro va a tener entonces descriptores o términos permitidos, que son los que se van a poder utilizar tanto para catalogar o indexar un documento como para recuperarlo. Y los no descriptores o términos no aceptados serán todos aquellos términos que no fueron seleccionados como descriptores. Los tesauros, además de las relaciones jerárquicas que hablamos recién, estas relaciones que construían una estructura que parecía un árbol, tienen dos relaciones más: las relaciones de equivalencia y las asociativas. Las relaciones de equivalencia se dan por proximidad fonética o sémica entre los términos. Estamos hablando en realidad de sinónimos o cuasi sinónimos, como por ejemplo, un ejemplo clásico es fiebre con febrícula con aumento de la temperatura corporal. Todos esos, si bien no son estrictamente sinónimos, se pueden dar dentro de esta relación de equivalencia, porque vendrían a representar de alguna manera lo mismo. También uno podría decir infarto de miocardio con ataque al corazón. También podrían tener una relación de equivalencia entre ellos. Y la tercera relación que existe en los tesauros son las relaciones asociativas. Estas relaciones se dan entre términos de diferentes familias. No están dentro de una misma familia, y designan términos que se pueden evocar mutuamente por asociación de ideas, pero que no representan lo mismo. Por ejemplo, enseñanza con alumno, con docente o con escuela. Son relaciones asociativas. Docente, alumno, enseñanza, escuela, por supuesto que no significa lo mismo, pero se pueden evocar esos conceptos porque se pueden asociar. Lo mismo que uno diría barco con puerto, con embarcación, con velero, con bote, con lancha, con río, con mar. Son relaciones del tipo asociativas. Se dan entre distintas familias y existen porque estos términos se pueden evocar mutuamente, simplemente, como dice la relación, por asociación de ideas. Resumiendo, los tesauros tienen tres tipos de relaciones. Relaciones jerárquicas, esta relación de padre-hijo, de término más genérico con término más específico, que termina generando una estructura símil árbol, donde las ramas más gruesas y el tronco serán términos más genéricos de aquellas ramas más finitas que serán términos más específicos. Recuerden que tal como el árbol, se pueden subramificar y seguir ramificándose. Que un término sea hijo de otro no significa que no sea padre de uno más específico. Las segundas relaciones son las de equivalencia, dijimos por proximidad fonética o sémica, este tema de los sinónimos o cuasi sinónimos, y el último tipo de relación son las asociativas. Se dan entre distintas familias de términos que permiten relacionarse unos con otros simplemente por evocarse mutuamente por asociación de ideas. Entonces, si un tesauro es un vocabulario controlado y estandarizado, existe un solo tesauro para todo. No, existen muchísimos tesauros. Yo les voy a comentar tres. Hay un tesauro de la UNESCO, que es una lista controlada y estructurada para el análisis temático y la búsqueda de documentos y publicaciones
para los campos de la educación, la cultura, las ciencias naturales, las ciencias sociales y humanas, comunicación e información. Otro de los tesauros conocidos es el de descriptores en ciencias de la salud, o DEX. Es un vocabulario estructurado y multilingüe creado por la Biblioteca Regional de Medicina Vireme, que es un centro especializado de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, que tiene como objetivo permitir el uso de una terminología común para la búsqueda en múltiples idiomas de lo que es la información biomédica, proporcionando un medio consistente y único para la recuperación de esta información. Y hay otro más, que también es muy conocido, que se llama MESH. Ya dijimos que MESH es el acrónimo de Medical Subject Headings, algo así como encabezamiento de temas médicos. Y es utilizado por el personal de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos para clasificar, o sea, para indexar, los temas tratados en los artículos de revista y otros materiales que maneja la biblioteca. Si quieren conocer en detalle cómo es MESH, les recomiendo que escuchen el episodio 9 del podcast, donde hablamos específicamente de este tesauro. Hoy y en esta oportunidad, lo que voy a hacer es contarles muy brevemente algunas de las características más importantes. MESH tiene, como dijimos, como cualquier tesauro, descriptores, esas palabras, esos términos que habíamos dicho que eran los términos válidos que se utilizaban para clasificar los documentos. Estos descriptores van a tener una estructura jerárquica con esta relación de padres a hijos que comentamos previamente, que le van a dar una estructura similar a la de un árbol. A su vez, MESH particularmente tiene lo que se llaman calificadores. Y los calificadores se usan conjuntamente con los descriptores para especificar aspectos particulares de un tema. Para que se entienda mejor, vamos a un ejemplo. Dentro de la estructura jerárquica de los descriptores, yo encuentro que el tronco, el término padre, es anatomía. Dentro de anatomía encuentro, por ejemplo, tejidos. Dentro de tejidos encuentro epitelio. Dentro de epitelio encuentro epidermis. Y dentro de epidermis encuentro el folículo piloso. Entonces, el término más específico de toda esta cadena que yo les conté, el término más hijo, sería el folículo piloso. Y el término padre, anatomía. Entonces, anatomía es padre de tejido, que a su vez es padre de epitelio, que a su vez es padre de epidermis, que a su vez es padre de folículo piloso. Folículo piloso, ahora lo vamos a mirar al revés, folículo piloso es hijo de epidermis, epidermis es hijo de epitelio, epitelio es hijo de tejido, tejido es hijo de anatomía. Fíjense que el padre siempre es más genérico que el hijo. Anatomía es mucho más genérico que tejidos, tejido es mucho más genérico que epitelio, epitelio es más genérico que epidermis y epidermis es más genérico que folículo piloso. Esos son los descriptores que poseen esta relación de padres e hijos. Veamos ahora ejemplos de calificadores. Si bien al mirar los calificadores parecería que tuvieran cierta estructura jerárquica, no se mareen con eso, porque es simplemente un tema de organización. Sí van a ver que, por ejemplo, a anatomía e histología existe algo un poco más específico que tiene que ver con citología y a su vez algo más específico que es ultraestructura. Pero no se dice que los calificadores tienen una estructura jerárquica. Más allá de que, insisto, uno vea anatomía e histología, después citología y después ultraestructura. Lo importante de los calificadores es que nos van a permitir definir aspectos particulares de un tema. Entonces, si volvemos al ejemplo del folículo piloso,
que hablábamos recién, vamos a ver que no cualquier calificador se va a poder usar asociado al término o al descriptor folículo piloso. Yo no voy a poder poner agonistas o antagonistas o inhibidores del folículo piloso. Pero sí lo que voy a poder poner es química, quizás más genérico, podré poner anormalidades, podré poner inervación, podré poner metabolismo. Todos esos calificadores van a ser válidos para ser usados dentro de folículo piloso. Y probablemente cuando hablemos de historia clínica electrónica, ninguno de estos calificadores sea válido para historia clínica electrónica. Entonces, los calificadores son una estructura completamente diferente a los términos mesh o a los descriptores que nos van a permitir a nosotros, asociándolo a un descriptor, ir a un tema en particular. Este artículo habla del folículo piloso, pero no habla de cualquier cosa del folículo piloso. Habla de la química, o habla de la citología, o habla de la microbiología, o habla de la inervación. Ese ir un poco más fino no es porque hay un término hijo de folículo piloso, sino que folículo piloso asociado a un calificador me va a permitir ser mucho más específico al momento de indexar un documento. Tanto para indexar como para recuperar, yo en mi estrategia voy a utilizar tanto los descriptores con la estructura clásica, jerárquica que hablamos al principio de árbol de padre e hijo, como los calificadores para afinar un poco el lápiz y buscar un aspecto particular. O sea, no estoy siendo más específico en el tema, sino que estoy buscando un aspecto particular de ese tema. Entonces, estoy viendo los efectos de la radiación en el folículo piloso. Los efectos de la radiación no son hijos de folículo piloso. Es un calificador que se busca asociado a folículo piloso. Así funciona la relación entre los descriptores y los calificadores, que nos van a permitir realizar búsquedas muchísimo más específicas. ¿Solo en la medicina se utilizan tesauros? No. En España se está promoviendo el uso de un tesauro llamado Eurovoc para clasificar información jurídica. Eurovoc es un tesauro multilingüe y multidisciplinario de la Unión Europea que contiene palabras claves organizadas en 21 campos temáticos y 127 subcampos, de los cuales uno es derecho. Y en España se está buscando de utilizar este tesauro para los documentos jurídicos. En este podcast nos quedó claro que un tesauro es mucho más que un diccionario. Si bien tiene las definiciones de los términos, también tiene relaciones entre los términos, de tipo jerárquica, de equivalencia o asociativas. Además, dijimos que existen términos que van a ser llamados descriptores, que serán términos permitidos, y términos no aceptados o no descriptores. Dijimos que existen varios tesauros relacionados con las ciencias de la salud o las ciencias humanas, como el tesauro de la UNESCO, como los descriptores para las ciencias de la salud, o como MESH. Los tres tienen características diferentes, pero también tienen características similares. Podrán ser distintos en los términos que utilizan, pero su confección, su estructura, van a ver que es similar. Va a respetar las características que tienen todos los tesauros. En el próximo podcast vamos a hablar del sistema de salud argentino. ¿Qué es un sistema? ¿Cómo está constituido el sistema de salud argentino? ¿Quiénes participan? ¿Cómo participan? ¿Cuáles son los subsectores que lo conforman? ¿Cómo se relacionan esos subsectores? ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cómo se crearon las obras sociales? ¿Siempre funcionaron igual? ¿Qué es el plan médico obligatorio? ¿Cómo funcionan los hospitales públicos? ¿Qué significa para el sistema de salud que Argentina tenga un gobierno federal? ¿Cuáles son las principales fallas de este sistema?
Todos estos interrogantes y muchos más los vamos a resolver en el próximo podcast. No nos dejes solos. Escuchanos.